Bienvenidos. Vamos a comenzar con nuestra clase de este día, que es el principio de Pascal. Ustedes recordarán que hablamos acerca de las características que tenían los fluidos, ¿verdad? Y dijimos que una de las características es que son incompresibles, es decir, que no se pueden comprimir. Si nosotros hacemos este experimento que está reflejado aquí en la pantalla, ustedes se darán cuenta que las moléculas de un líquido, al estar más juntas que las de un gas, el líquido puede ser menos compresible que el gas. Y lo podemos probar con una jeringa, así como se ilustra acá. Usted puede poner el dedo al final de la jeringa, con la jeringa llena de aire, y puede comprimirlo. No así si tiene un líquido. Por ejemplo, puede llenar la jeringa con agua, poner el dedo al final y es prácticamente imposible comprimirlo, ¿verdad? Entonces un líquido es menos compresible, no se comprime. En cambio un gas sí lo podemos comprimir. Debido a que los líquidos son prácticamente incompresibles, cualquier presión que ejerzamos sobre ellos se transmite de manera íntegra e inmediata a todos los puntos del líquido. Y eso fue lo que dijo Pascal en su principio. El principio se enuncia de la siguiente forma. La presión aplicada a un fluido encerrado y en reposo se transmite íntegramente y en todas direcciones a todos los puntos del fluido y a las paredes del recipiente que lo contiene. Entonces lo que hizo Pascal fue precisamente comprobar su principio con un experimento parecido a este. Él tomó un balón, lo llenó con agua, puso un émbolo e hizo presión. Pero no fue un balón común y corriente, sino que era un balón que tenía agujeros, como este que está acá. Tapó con corcho cada agujero porque si no el líquido se iba a salir, y luego ejerció presión con un émbolo. Y lo que sucedió es que todos los tapones, todos los corchos salieron disparados al unísono. Y además de eso, empezó a salir agua con la misma fuerza. Aquí podemos ver una réplica de lo que sucedió en el experimento. El agua sale con la misma intensidad por todos los agujeros, ¿verdad? En eso está demostrando que la presión que yo ejerzo aquí en este punto, en la superficie del líquido encerrado, se transmite íntegramente a todas las partes del líquido, incluyendo las paredes del recipiente que lo contiene, que es lo que dice el principio de Pascal. Por ejemplo, una de las aplicaciones más conocidas del principio de Pascal es la prensa hidráulica, que tengo ilustrada acá. Pero si solo se transmitiera la presión, no nos da mucha ventaja. La ventaja se da con esta fórmula que resume el principio de Pascal. Como la presión en el punto A es la misma presión en el punto B, ¿por qué? Porque Pascal dice que cualquier presión que yo ejerza en la superficie de un líquido confinado, es decir, un líquido encerrado, esta se transmite íntegramente a todas las partes del líquido, incluyendo las paredes del recipiente que lo contiene. Quiere decir que la misma presión que yo ejerzo aquí se transmite por todo el líquido y resigo aquí. Entonces, si la presión en A es igual a la presión en B, ¿qué ventaja trae eso consigo? Usted sabe que la presión es igual a fuerza sobre área. Entonces el hombre aprovechó este principio para poder hacer un multiplicador de fuerza. Y la prensa hidráulica por eso es tan famosa, ¿verdad? Porque multiplica la fuerza que se ejerce en uno de los lados de la prensa. La fuerza que se ejerce en A entre el área A, si usted se fija, el área A es muy pequeña comparada al área B. Entonces, esta proporción al dividir fuerza pequeña entre área pequeña tiene que ser igual a fuerza grande entre área grande, dándome así una ventaja mecánica. ¿Qué significa eso? Que con muy poca fuerza yo puedo recibir una fuerza mucho más grande. Veamos cómo funciona este principio con un interactivo. Aquí tengo el elevador hidráulico. Este es básicamente el principio de todos los elementos hidráulicos, ¿verdad?
Entonces, un elevador hidráulico, que es donde suben los autos para arreglarlos en los talleres, funciona de la siguiente forma. Usted va ejerciendo una fuerza pequeña acá, ¿verdad? Y poco a poco esto va subiendo, que de otra forma usted no lo podría elevar, ¿verdad? Vamos a apresurar aquí el proceso para que sea más rápido y podamos visualizarlo. Entonces, como ve, una fuerza pequeña ejercida aquí se multiplica haciendo esto. Este es el mismo principio del gato o de la mica que usamos para cambiar la llanta pinchada de un auto, ¿verdad? Con una fuerza pequeña que usted ejerce aquí, el auto es levantado. Entonces, en eso consiste el principio de Pascal, ¿verdad? Y por eso es tan importante. Por eso es tan importante, porque nos da ventaja mecánica. Si no nos diera ventaja mecánica, este principio de Pascal no fuera tan importante. Otra aplicación son los frenos hidráulicos, que son los frenos que tienen los autos, ¿verdad? ¿Cómo funcionan los frenos hidráulicos? Aquí tenemos más o menos un dibujo que explica cómo funciona. Este es el pedal del freno. Ese pedal del freno, se sabe que los frenos funcionan con un líquido, ¿verdad? Que le aplican. Y hay una llanta que está girando. Y lo que hace cuando usted aprieta el freno es que aquí se disparan dos pistones que empujan estas zapatas y detienen la llanta que está girando. Veámosla en un interactivo. Es prácticamente el mismo dibujo que tenía yo allá. Si yo freno aquí, lo hago de nuevo. Ella frena, se abre este pistón, empuja el líquido de frenos. Esa fuerza se transmite íntegramente por todo el líquido y empuja estos dos pistones que abren las zapatas y detienen la llanta que está girando. Mírenlo otra vez. Y así es como funcionan los frenos del automóvil. Casi es el mismo principio de los frenos de la bicicleta también, ¿verdad? Y aquí tenemos muchas otras aplicaciones. Esta es la principal, la que más se estudia, la prensa hidráulica, los frenos de los automóviles, la mica, que aquí tenemos también otra réplica de la mica, elevadores hidráulicos, toda la maquinaria industrial. Este camión tiene un pistón aquí que funciona con hidráulica, igual que aquí, ¿verdad? Esto funciona como una mano mecánica, una mano hidráulica en los robots. Toda la maquinaria industrial, las sillas ya sea del dentista, lo único que hacen es aplicar fuerza aquí en esta palanquita y la silla se sube. Eso es gracias a la hidráulica. También las sillas de los escritorios, que puede con una palanquita subir y bajar el peso de una persona. La de los barberos, la de los dentistas, todas esas sillas hidráulicas son aplicación del principio de Pascal. Y aquí tenemos un elevador hidráulico, ¿verdad? Pone el auto encima de un émbolo y con apretar un botón el auto sube inmediatamente. Esas son las aplicaciones muy importantes de este principio. Entonces, pasemos a la parte de los ejercicios. La fórmula que vamos a usar entonces es fuerza 1 entre área 1 igual a fuerza 2 entre área 2. Otra forma de explicarla para que no nos confundamos es poner F minúscula sobre A minúscula igual a F mayúscula sobre A mayúscula. Y le destinamos estos datos al émbolo pequeño y estos datos al émbolo grande. Dice el enunciado: sobre el émbolo menor, con área de 50 centímetros cuadrados, este dato entonces sería A minúscula, ¿verdad? Se aplica una fuerza de 25 newtons, eso sería F minúscula. Y en el émbolo mayor se produce una fuerza de 300 newtons, esta sería F mayúscula. ¿Cuánto mide el área del émbolo mayor? Entonces tengo que encontrar A mayúscula. Pongo la fórmula
F minúscula sobre A minúscula igual a F mayúscula sobre A mayúscula y despejo A mayúscula. ¿Qué tengo que hacer? Paso A aquí a multiplicar para que pase F minúscula a dividir y A multiplicar. Y me queda la fórmula así. Sustituyo los datos y me quedaría 50 centímetros cuadrados por 300 newtons entre 25 newtons. Ustedes me podrían decir que aquí hay inconsistencia en las unidades, porque usted sabe que newtons es del sistema internacional, que es igual a kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Y yo aquí tengo centímetros cuadrados. ¿Tengo que pasar estos centímetros cuadrados a metros cuadrados? Puede hacerlo, pero no haría ninguna diferencia. Usted puede hacer la prueba y le va a dar exactamente la misma respuesta. ¿Por qué no afecta? Porque aquí newtons se va con newtons y las unidades que me quedan serían centímetros cuadrados. Entonces eso no va a afectar. Si no se fuera este newton y yo tuviera que multiplicar centímetros cuadrados por newton, ahí sí tendría que hacer la conversión. De lo contrario, si se anulan, no es necesario. Ahora hagamos un análisis. Bueno, se realiza eso en la calculadora y me da que el área mayor es de 600 centímetros cuadrados. Veamos las preguntas que nos hacen. ¿Cuántas veces aumentó la fuerza? La fuerza del émbolo pequeño es 25 y la del grande es 300. ¿Cuántas veces cabe 25 en 300? Cabe 12 veces. Eso significa que la fuerza aumentó 12 veces. ¿Cuántas veces es más grande el área mayor que el área menor? Veamos, el área mayor es de 600 centímetros cuadrados y el área menor es de 50. ¿Cuántas veces cabe 50 en 600? También es 12 veces. Entonces el aumento es proporcional, ¿verdad? Entre más sea la diferencia de tamaño, más se va a multiplicar la fuerza que estoy ejerciendo. Veamos el otro ejemplo, que es muy similar, solo que ahora me piden que despeje otra cosa. Si el área del émbolo menor es de 60 centímetros cuadrados y la del émbolo mayor es de 300 centímetros cuadrados, ¿qué fuerza se debe aplicar al émbolo menor para que se produzca una fuerza de 400 newtons en el émbolo mayor? ¿Qué datos tengo? Tengo el área del émbolo menor, es decir, A minúscula, 60 centímetros cuadrados, y 300 centímetros cuadrados sería A mayúscula. Quiero saber la fuerza que se debe aplicar en el émbolo menor, es decir, F minúscula, para obtener una fuerza de 400 newtons, es decir, que F mayúscula es 400 newtons. Despejo, como quiero F minúscula, esta A pasa aquí a multiplicar y sustituyo. 400 por 60 entre 300 y esto me da 80 newtons. Entonces, la fuerza que usted tiene que hacer, ¿cuántas veces disminuyó? La misma cantidad de veces en que disminuye el área, ¿verdad? 300 entre 60 me da 5 y 400 entre 80 también me da 5. Entonces se quintuplicó la fuerza obtenida, así como el área es 5 veces más grande. Lo más difícil que puede venir un ejercicio de este tema es el siguiente. Si en una prensa hidráulica el émbolo más chico tiene un diámetro de 3 centímetros y el émbolo más grande es de 40 centímetros de diámetro, ¿qué fuerza resulta en el émbolo grande? Ahí le falta una tilde. Cuando en el pequeño se aplica una fuerza de 180 newtons. Veamos los datos. Aquí no me están dando el área, me están dando el diámetro. Estos émbolos siempre son redondos, así que cuando a usted le den el diámetro o el radio, lo que le está pidiendo es que encuentre el área con pi por radio al cuadrado, ¿verdad? Entonces le están dando los siguientes datos. Le están diciendo
que el diámetro más chico es de 3 centímetros. Aquí lo tengo. En este caso voy a usar la fórmula de la otra forma para que usted vea cómo se trabaja, ¿verdad? Y usted al final escoge la que le resulte más fácil a usted. F1 sobre A1 es igual a F2 sobre A2. Si yo uso así la fórmula, el único cuidado que tengo que tener es hacer mi dibujo y ubicar bien a quién voy a llamar émbolo 1 y a quién voy a llamar émbolo 2. Y sacar los datos, porque los errores más comunes es que a la hora de no sacar datos y no hacer el dibujo, se confunden y ponen F1 con A2 aquí y F2 con A1 o hacen una sola mezcolanza y ese es el error más frecuente. Entonces hay que ser un poco ordenados y estar bien concentrado en lo que estamos haciendo, ¿verdad? El dibujo ayuda mucho. Si yo en mi dibujo digo, F1 va a ser este, entonces este va a ser A1, F2 va a ser este, entonces esta va a ser A2. Y ubicamos, el más chico tiene un diámetro de 3 centímetros, como el más chico es el subíndice 1, le pongo diámetro 1, y el diámetro 2, 40 centímetros. Quiero saber qué fuerza resulta en el émbolo grande, entonces quiero saber cuánto vale F2, si F1 es 180 newtons. Las fórmulas que voy a usar, F1 sobre A1 igual a F2 sobre A2, que es el principio de Pascal. Luego, como me dan el diámetro, voy a sacar el radio dividiendo diámetro entre 2 y voy a encontrar el área de cada uno multiplicando pi por radio al cuadrado. Procedamos entonces. Primero encontramos las áreas. Si el diámetro 1 era 3 centímetros, eso significa que el radio es 1.5 centímetros. Lo divido entre 100 para pasarlo a metros y eso me da un total de 0.015 metros. Al cuadrado por pi me da un área de esto, 7.07 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Hago el mismo proceso con el diámetro 2, que es de 40 centímetros. Mi radio entonces será de 20 centímetros y mi área 2 será de pi por 0.20 metros al cuadrado. Eso da al dividir 20 entre 100 para pasarlo a metros. Y al operarlo me da que el área 2 es 0.13 metros cuadrados. Y esa es la dificultad que tiene este ejercicio. De ahí es exactamente lo mismo. Yo prefiero primero sustituir y luego despejar. Usted puede despejar como en los ejercicios anteriores y después sustituir como usted sienta más fácil. Entonces, nos ubicamos. Fuerza 1, 180 newtons. Entre área 1, ponemos el resultado. Fuerza 2, que es la que me están preguntando, entre área 2. Despejo, fuerza 2, esto pasa a multiplicar, lo meto en la calculadora y vemos que la fuerza creció de 180 newtons a 33.097.60 newtons. Se multiplicó la fuerza increíblemente, ¿verdad? Y esa es la ventaja que me da el principio de Pascal. Esa es nuestra clase de este día. Espero que haya quedado claro los conceptos y también los ejercicios que hemos realizado. Cualquier pregunta, vamos ahorita al espacio de preguntas. Hasta luego.